Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar este ejercicio que tiene que ver con fuentes de voltaje independientes y también fuentes de corriente independientes. Aquí la característica principal es que la fuente de corriente está en una malla externa. Recuerde que la solución del ejercicio aparece en un PDF en la descripción del video y asimismo en la descripción aparece un enlace para que pueda descargar libros de circuitos. Y vamos a utilizar Wolfram Alpha como herramienta para solucionar las ecuaciones que nos aparecen acá y utilizaremos LTSpice como herramienta para simular el circuito y verificar nuestra respuesta. Entonces entremos en materia. Este ejercicio lo he tomado del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, es el libro de Alexander Isadiku, la quinta edición, y es el 3.51 y nos están preguntando que determinemos a través del análisis de lazo o malla para hallar el B sub 0. Entonces necesitamos acá este B sub 0 y entonces vamos a dejarlo acá. Nos están dando este circuito y tenemos acá los pasos escritos. Los tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las mallas o todas las mallas o lazos. Entonces acá vamos a suponer una malla, dos mallas, tres mallas. Luego dice que asignar las corrientes. Vamos a asignar estas corrientes. Entonces por acá será la corriente I1. Por acá tendremos la corriente I2 y por acá tenemos las corrientes I3. Recuerde que los sentidos de las corrientes pueden ser conforme usted los quiera, en sentido de las manecillas del reloj o antihorario. Eso no es problema. Si una corriente nos da negativa, quiere decir que no fue en el sentido que aquí escogimos, sino en el sentido contrario. Ahora, dice que tenemos que indicar cuáles son mayores y por convención entonces vamos a decir que I1 es mayor a I2 es mayor a I3. Esto es solamente por practicidad. Con eso entonces vamos a asignar los signos para las tensiones. Entonces, como I1 es la más grande, por ahí arrancamos. Entonces, esta genera una caída de tensión sobre esta resistencia. Luego pasamos no a la malla 3 sino a la malla 2. Seguimos el orden por la jerarquía de las corrientes. Entonces acá tenemos y que la corriente cuando entra por esta resistencia genera una caída de tensión, o sea que pasa de más a menos. Y cuando pasa por esta resistencia, vea, aquí ya está, ya tiene los signos, no lo utilizamos y en esta nos hace falta. Entonces entra por acá y sale generando una caída de tensión. Nos queda la malla 3, este elemento de la malla 3 que es compartido ya tiene signos, este no tiene signos, entonces nos queda más menos. De esa manera entonces ya aplicamos los signos. La ley de tensión de Kirchhoff para todas las mallas o lazos, malla 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las caídas es igual a la suma de las subidas. ¿Listo? Entonces arrancamos aplicando esa ley de Ohm, que voltaje es igual a I por R. Aplicamos esa ley de tensión de Kirchhoff para la malla 1. Para la malla 1 nosotros ¿qué tenemos? Ah, bueno, acá ya es sencillo, mire. Acá lo único que decimos es que la corriente 1 es de 5 amperios. No podemos hacer acá una ley de tensión porque no sabemos qué voltaje sobre esta fuente de corriente tiene que haber una caída de tensión o una subida de tensión. Entonces no, ya lo único que nosotros sabemos es que la corriente, que es lo que nos está persiguiendo nuestro método de mallas, ya la podemos definir y es decir que es de 5 amperios. Para la segunda malla, entonces, ya aquí comenzamos. Imaginémonos esta corriente viene entrando por el signo negativo de la fuente y sale por el signo positivo, o sea que va de menos a más, está incrementando. Eso quiere decir que es una subida de potencial, entonces es positiva, 40. Y acá se tiene una caída de tensión, entonces menos 1, factor de quién? De I2, que es la corriente por la cual circula ahí. Y acá va a ser de menos a más, entonces quiere decir que va a ser una subida de tensión, entonces más dos veces la corriente que pasa por ahí, pero recordemos que la corriente neta sobre este elemento compartido es I1 menos I2, I1 menos I2, que es la grande menos la chica.
Y acá para este elemento seguimos con nuestra malla, nos queda menos porque pasa de más a menos, entonces menos 4 factor de ¿quién? De la corriente neta por este elemento compartido que es I2 menos I3, o sea, I2 menos I3, que es la corriente grande menos la corriente pequeña, y esto nos da igual a cero. Ya tenemos dos mallas, vamos para nuestra tercera malla. Y acá entonces vamos a arrancar con este elemento que viene de menos a más, o sea, es una subida. Y ya sabemos que la corriente que pasa por ahí es I2 menos I3, que es la corriente neta, va a ser la corriente mayor menos la corriente menor. Entonces ahí lo tenemos. Y esta va a ser una caída de tensión porque va de más a menos, nos queda 8. ¿Factor de quién? Factor de la corriente que pasa es una única corriente, o sea, va a ser I3. Y esta fuente de tensión, entonces decimos que es de menos a más, o sea, es más, porque queda como una subida, 20 voltios es igual a cero. Ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Como en los casos anteriores, vamos a utilizar nuestro Wolfram Alpha como esa herramienta poderosa de cálculo, y recuerde que lo único que tenemos que hacer es emplear la palabra solve o la instrucción sol, y entre paréntesis redondos vamos a colocar las instrucciones. Colocamos unos paréntesis, dos pares de paréntesis de corchetes separados por coma, y la primera es para las ecuaciones. Entonces la primera ecuación es x igual a 5. Recuerde que el software matemático asocia la i con el número complejo, por tanto no debemos utilizar la i, por lo menos específicamente en este. Hay otro software que de pronto sí lo permita, pero para no generar errores, que no se confunda con el número imaginario, entonces utilizamos x, y, z. La segunda ecuación entonces decimos que es 40 menos y más 2 por x menos y. Nos queda una menos 4 por y menos z igual 0. Entonces ya tenemos la segunda ecuación. Una coma y vamos a colocar la tercera ecuación. La tercera ecuación entonces, decíamos que era 4 por x menos y, perdón, sería y menos z, la segunda menos la tercera, y menos z, menos 8 por z más 20, y esto nos da igual 0. De tal forma que acá en el otro paréntesis, corchetes, entonces vamos a colocar las variables que son x, y, z, y entonces presionamos enter, esperamos que él nos dé la respuesta, y acá entonces nos da la respuesta. Nos está dando que ya como está definida x, la segunda es y igual 10 y z igual 5. Quiere decir que podemos colocar acá las respuestas para las corrientes. Entonces, I1 sabemos que vale 5, I2 sabemos que vale 10, e I3 vale 5. Como nos dieron positivas, los sentidos de las corrientes están de acuerdo a lo que nosotros escogimos. Pero la pregunta aquí es B sub 0. Para B sub 0 entonces hay más de un camino. Yo puedo seguir. La idea es que siempre partamos de la Tierra, y a partir de la Tierra que tiene potencial 0, entonces escogemos un camino hasta llegar al B sub 0. Un camino puede ser este, irnos aquí por la izquierda, irnos por el centro o irnos por la derecha. El camino más sencillo es irnos por el centro, y si nos vamos por el centro entonces vamos de acá de menos a más, estamos subiendo en tensión. Quiere decir que el B sub 0 va a ser 4, que es ley de Ohm, resistencia por corriente, y la corriente que está pasando ahí, recuerde que es I2 menos I3. Quiere decir que esto es 4 por I2, que vale 10, menos 5, que vale I3, y esto nos da 10 menos 5, nos da 5 por 4, nos da 20 voltios. Ese será el voltaje ahí. Vamos entonces a utilizar LT-Spice para simular el circuito, y para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar los elementos. Vamos por aquí a colocar la fuente de tensión. Acá tenemos una fuente de tensión. Realmente son dos, pero esta está rotada, entonces una vez colocada la rotamos, control R, y la dejamos ubicada.
Lo siguiente entonces son las resistencias. Por acá tenemos una resistencia. Vamos a rotar esta. Acá tenemos otra resistencia. Por acá tenemos otra resistencia. Nos falta una que viene acá y acá la vamos a rotar. Entonces la rotamos. Presionamos Escape, salimos y nos falta solamente la fuente de corriente. Entonces para ello yo puedo escribir acá Current. Entonces aquí aparece, la selecciono, la trato de ubicar, presiono Control R, Control R, Control R para hacer la rotación y la dejamos entonces en esta posición. Presionamos Escape, salimos de ubicarla y ahora vamos con el lapicito a hacer todas las conexiones. Entonces conectamos acá, bueno, vamos primero a conectar esto, conectamos esta y nos hace falta, recuerde que nos hace falta la tierra. Todo circuito en Spice debe tener tierra. Bueno, lo mejor es que todo circuito tenga su referencia a tierra, independientemente del software de simulación que nosotros estemos empleando. De esta manera entonces nosotros aquí nos queda ya conectado nuestro circuito. Vamos a conectar entonces, poner nuestra tierra y la conectamos. Entonces queda conectada. Lo único que nos hace falta son los valores. Acá presionamos clic derecho sobre la letra B y colocamos el valor, que en este caso es de 40. Lo mismo para este, clic derecho, y esto es 20. La resistencia, esta resistencia dice que es de 4 ohmios, clic derecho y cambiamos el valor, clic derecho sobre la R, esta resistencia es de 8, clic derecho sobre esta R, esta resistencia es de 2, clic derecho sobre esta resistencia y esa es de 1 ohmio. Nos falta solamente la fuente de corriente. Acá clic derecho dice que es de 5 amperios. Ya solamente nos queda darle la instrucción aquí con esta directiva. Entonces escribimos .op para determinar el punto de operación del circuito, lo colocamos en alguna parte del área de trabajo y vamos entonces a correrlo, lo ponemos a simular y acá entonces nos está dando, él ya nos da directamente los voltajes. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros sepamos cuáles son los nodos. Entonces, eso como lo sabemos, yo me puedo ubicar acá y en la parte inferior aparece, voy a desplazar un poquito esto, aquí en la parte inferior nos está apareciendo, vamos a reducir un poco esto, acá mire que nos está apareciendo, dice que ese es el nodo 002. En donde yo me ubique vamos a tener este, por ejemplo, aquí en la parte inferior izquierda dice N001 y acá entonces también nodo 03, y cuando yo ya lo puse a correr, mire que él automáticamente me está dando el voltaje y ese voltaje de 20 voltios coincide exactamente con el voltaje que nosotros calculamos. Sin embargo, cuando yo dejo acá esto acá nos está apareciendo los voltajes, ahí están los voltajes y las corrientes en cada uno de los elementos. Por ejemplo, la corriente en R1 nosotros sabemos que es de 5 porque según corriente de malla esto era 10 y corriente de malla esto era 5, o sea que la diferencia entre los dos nos da 5, o sea que también coincide. De esa manera entonces queda validado nuestro ejercicio, nuestro circuito. Recuerdo que esta es una herramienta con la cual nosotros nos podemos para apoyar, para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Es terrible que nosotros construyamos sobre el error, que hagamos cosas que están mal y no sepamos. Entonces, para eso estas herramientas. Recuerde que si tiene alguna duda, alguna inquietud, colóquela en los comentarios, estaré presto a solucionarlas. Gracias por vernos, por apoyarnos. Hasta el próximo video.